este, de decir: "Ah, sí, sí sale más barato", pues, posteriormente tendríamos que manejar, una idea tanto de cuánto costaban los materiales, qué tanto íbamos a ocupar, como para no después saliera más caro el tratar de fabricar una herramienta a la que sí, existía, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios, al menos a mí sí me tocó. Sin embargo, puede que ustedes, si llevan a cabo ese tipo de tareas, en realidad se van a dar cuenta que van a ir ganando experiencia. Por un lado, de no andar proponiendo de que se pueden comprar cosas que de manera comercial no existen, esa sería una, o que a lo mejor sí existen, pero las medidas que ustedes están, proponiendo no son de las estándar o como las podríamos conseguir con un proveedor. Es decir, esos tablones de madera, yo me los inventé como un ejercicio para esta asignatura. Sin embargo, yo sí llevé a cabo un un proyecto de realizar ay, ¿cómo se dice? Un colecho. Un colecho es una especie de cuna que, como su nombre lo dice, va justo a un lado de la cama de los padres, es decir, a un lado del lecho materno, paterno. Entonces, lo que yo tuve que hacer, fue primero un bosquejo a mano alzada, posterior ya que tenía bueno, antes del bosquejo, perdón, empecé a investigar cómo eran los colechos, qué características que tenía que cumplir. Después de eso, ya me puse a investigar un poquito más de ejemplos, me decidí por más o menos una idea de andar combinando de lo que yo encontré. Ya que tenía mi bosquejo, entonces ahí sí me fui a Home Depot. Ese video todavía no lo subo porque me falta un montón de edición. Y posteriormente, ya que, me decidí por algo, entonces me fui ahora sí al Home Depot y empecé a ver como tablas de qué dimensiones y los costos. Ya teniendo las dimensiones, entonces regresé a casa, abrí mi programa, así tal cual de SolidWorks y posteriormente me puse a manejar ya con las medidas de las tablas, existentes a la venta. Dije, bueno, si yo la requiero de determinado tamaño, por ejemplo, que la altura del colchón del colecho fuera la misma altura que la cama en donde yo duermo con mi esposa, entonces, ¿con cuántas tablas lo podía sacar, no? La cabecera y demás. Y ya con eso, entonces ya pude terminar mi proyecto en SolidWorks y yo ya sabía cuántas tablas, cuántos tornillos, todo el material, en cuánto me iba a salir, sin contar la mano de obra, porque la mano de obra la iba a poner yo. Y entonces ahí es cuando, finalmente uno puede tener una mejor administración de un proyecto de CAD. Les voy a poner ahorita, aquí déjenme compartir la pantalla. Compartir pantalla, aquí está. Proyecto también lo hice en su casa y es un mueble que va en el comedor. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer previo? Me tuve que poner a medir qué es lo que yo iba a guardar en el mueble. ¿Para qué? Para que fuera un mueble a la medida, porque había unos que ocupaban menos del largo de la pared, ¿no? Otros que no iban a caber. Y entonces yo dije, bueno, pues yo lo puedo diseñar. Y entonces, de igual manera, por ejemplo, yo quería un espacio para guardar escobas, recogedores, que es este. Le agregué este elemento únicamente para poderlos colgar. Botellas o latas son en este espacio. Mi herramienta en este pedazo de aquí. Como nos gusta comprar el papel sanitario y ay, ¿cómo se llaman estas? Las toallas de cocina en paquetes grandes, porque sale más barato, pues bueno, destiné este espacio. Acá abajo cabe exactito un asador, portátil, y todo lo demás era despensa. Entonces, igual lo hice en SolidWorks y además, lo hice de manera modular. Yo podía cambiar, bueno, actualmente puedo quitar
este módulo de acá arriba, ponerlo abajo de este y subirlo, o intercambiar los espacios que están acá, por ejemplo, para que el asador quede arriba y estos 3 espacios queden abajo. O recorrer todo, estos 2 módulos de aquí, que queden ahora a la izquierda y todo lo demás recorrerlo a la derecha. Yo lo quise hacer así precisamente para que si en algún momento me servía el mueble de otra forma, entonces poder intercambiar esos módulos, ¿no? Pero también supe cuánta madera iba a ocupar, cuánta tornillería, en este caso, bueno, de pijas, iba a requerir. Si yo, por ejemplo, guardara algún objeto que es más largo, digo, más alto, le puedo quitar estos pequeños entrepaños y ya me caben objetos más grandes, ¿no? O estos también de aquí, también los puedo retirar, ¿no? Si es que en algún momento tuviera que almacenar algo mucho más grande de manera temporal, pues lo puedo llevar a cabo. Entonces, eso es a lo que me refiero con parte de la administración de un CAD, ya que si los precios fueron inventados o no, al menos para mí, para revisarlo, es con que lo sepan hacer en el CAD y, por ejemplo, pasar a Excel, es más que suficiente. Pero, este, no, no es que yo les vaya a checar, sí, sí, esa tabla es de pino, de tal espesor, y sí cuesta tanto. No, eso sí no lo voy a hacer. Entonces, ahí ya queda resuelta tu duda, ¿no, Alan? Sí, profe, muchas gracias. Ok, ¿quiénes más tienen dudas? Porque nada más una sola persona entregó y eso ya pasó. La entrega era el 26. A ver, si no me dicen, Alex, Fer, Moreno, ¿cuáles son tus dudas? Estoy, profe, presente. Ajá, contesta la Pues pregunta. hasta ahorita no ninguna, solamente de... ¿Hasta ahorita qué, perdón? Se cortó. Es que lo escuché medio cortado, ya no alcancé a escuchar qué me dijo, a ver si me lo podía repetir, por favor. ¿Qué dudas tienes? Es que solo una persona ha entregado y ya estamos terminando. No, no, solamente era eso sobre la elaboración del trabajo que íbamos a hacer. Ok, André Bravo. A ver, para saber si me están poniendo atención, les voy a pedir que enciendan su cámara. Todo lo vamos a hacer, por favor. Entonces, al menos ya pudieron hacerlo. Solo una persona me contactó que había tenido un problema justo al inicio del ensamble. Y no voy a mencionar qué, porque si no de ahí todos se van a agarrar. No, sí, yo también presenté el mismo problema. Ok, André Bravo, ya vi que no sirve tu micrófono, pero al menos contéstame. Ok, no hay duda. Ok. Entonces, Profe, dígame. está hablando sobre el proyecto de mesa y Sí, uso de Toolbox. sí. Ok. Entonces, ¿qué dudas tienen? Solamente hay una sola entrega. Ya sé que no todos tienen el programa y también en el Classroom yo les había puesto el que había una opción con otro programa que lo puedan descargar de manera gratuita. Era a prueba, pero da el suficiente tiempo como, por ejemplo, para que ustedes lo llevaran a cabo, ¿no? Podían inclusive hasta sacar las medidas
de las piezas, que para poderlas modelar, otra vez es bien sencillo porque nada más son prácticamente prismas rectangulares, ¿no? Entonces, esas personas que no tenían el programa, el que yo les decía, el Onshape, inclusive hay versión para dispositivos móviles. Profe, Dime. ya que andaba preguntando de las dudas, a mí solo se me dificultó ensamblar las patas porque al quererlas juntar, como que se interponían en la tabla de soporte, en los soportes como que se juntaban. Ok, ahí lo que tenías que hacer es aprovechar que tenían un orificio justo en la esquina que es redondeada y de igual manera los soportes en la parte de abajo, el que le llamé soporte largo, ese también tiene unos orificios y lo único que se tiene que hacer es una coincidencia de tablas y posteriormente el que sean concéntricos. Y es lo único y ya con eso, si tú tenías un subensamble, por ejemplo, de las dos patas con la unión pata, entonces ya era más que suficiente como para jalarlo y luego se alinea. Inclusive no lo tienes que trabajar del otro lado, nada más serían dos relaciones de posición. Coincidencia de superficies más concentricidad y ya quedaba. Y entonces tú ya la puedes alinear o rotar en la posición que tú desees. Gracias, profe. ¿Alguien más? Déjenme ir cerrando esto porque no puedo ahorita, no me deja abrir mi programa de Photoshop y es que tenía el de SolidWorks, tenía abierto Photoshop. Entonces, a ver, ya, para mostrarles con el mío, pero nomás no quiere. Ok, ¿qué otra duda? ¿Qué utilidad le verían entonces, aparte de, hasta yo les puse ahorita un ejemplo? Pues la utilidad de usar el SolidWorks pues son muchísimas, profe. No solamente de ver cómo va a quedar tu proyecto que tienes en mente, puedes hacer sin tener que hacerlo en la realidad. Y ya hasta que tú veas que dices, pues ya me gustó cómo me quedó. Por ejemplo, usted decía de su mueble, pues, cómo quedó un mueble, así por los materiales, los hago. Y para esto, pues, yo soy como ingeniero, tenemos que, no sé, alguna pieza, un robot o algo así, pues, inventando, haciendo prototipos, nada más bien, pues ya podemos modelos, simularlos y hasta llegar a un punto en el que con el trabajo que vamos a hacer. Sí, bueno, ahorita ya se cortó ahí lo de tu voz, pero sí, en realidad se pueden hacer un montonal de cosas, pero a lo que voy con algunas otras materias, no sé si ya estén viendo, por ejemplo, planes maestros de producción o pronósticos de la producción, en la parte de sistemas flexibles. Sabemos que, por ejemplo, nosotros no fabricamos por lotes, sino ya es lo que nos vayan pidiendo. Y entonces el tener la certeza de cuántos elementos son los que realmente se van a ocupar, entonces es mucho más fácil tener el control de prácticamente de todo, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros realmente sí vale mucho la pena el que lo hagamos a conciencia. En esta asignatura de dibujo mecánico no se tocan los temas que tendrían que ver, por ejemplo, con la parte de pruebas o simulaciones en cuestión de resistencias mecánicas.
Es decir, estar utilizando, bueno, no nada más resistencias mecánicas, pueden ser de otras cosas, pero utilizar en este caso el análisis por elemento finito. Ahí lo que nos va a ayudar es precisamente a la parte en la cual nosotros, ya teniendo, entre comillas, acabado el proyecto, pero únicamente en la parte de modelado, podemos ir asignando cuáles serían los materiales que nosotros vamos a estar empleando en la realidad. Es decir, que fuera un acero, no sé, 1045, un aluminio de la serie 300 o 3000, perdón, cualquier tipo de material, y ya que le asignamos los materiales, entonces nosotros podemos decir, ok, voy a tener una serie de restricciones, y esas restricciones pueden ser de dónde están sujetos o fijos los elementos, y posterior en dónde están las cargas de los mismos elementos, dar la magnitud de cuánto van a ser las cargas, y ya después de eso, entonces sí ya podemos, en dado caso, llevar a cabo una corrida, una simulación, y saber si a las cargas a las cuales va a estar sometida con la restricción de las sujeciones es más que suficiente. Ah, miren, por ejemplo, ahorita ya encontré unas fotos. Y es más que suficiente como para que nosotros, en dado caso, llevemos a cabo la parte de decir, ah, sí, ya quedó, o tengo que hacer un rediseño de lo que ya tengo. Espérenme, a ver, ¿dónde está? De lo que me preguntaban, miren, por ejemplo, acá, pantalla, no, aquí está. Este sí fue lo que tuve que hacer. Me fui a una maderería, en este caso la de Home Depot, y entonces empecé a ver cuáles eran los tamaños de las maderas, más o menos para la idea que yo tenía, los precios, y ya de ahí yo, por ejemplo, sé de cuánto son las medidas y cuántas tablas me pueden llegar a salir. Entonces ya sabía todos los precios. Como por ejemplo también utilicé la de Triple. Entonces ya no hubo problema. O sea, yo ya sabía todo, 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 todo. Y eso es únicamente de haber llevado a cabo esa pequeña investigación, y sobre todo la parte de la propuesta. Entonces, a quien me preguntó de cómo unir lo de las patas de la mesa, ¿sí le quedó claro? Sí, profesor. Ok. Bueno, ya no encuentro el otro, pero en el video que yo les preparé, en donde se sacan la lista de materiales, ahí es donde aparece ese colecho. Y acá en el programa de Solid, ahorita nada más déjenme abrir primero Mesa Boom. Ok, y ahora sí ya le doy compartir. Ensamble de mesa. Abrir, y acá le doy nuevamente, pero ahora nada más del programa de Solid. Lo que les decía, en la parte de los soportes, yo ya les había hecho unos orificios, y esos orificios tienen que coincidir porque son exactamente el mismo tamaño, con el orificio de las patas, estas de acá. Por ejemplo, aquí en yo no tengo ningún tipo de tornillo, pero sí puedo observar que ahí están alineadas las dos tablas, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es la superficie que ahorita yo estoy señalando con la superficie ahí, perdón, déjenme alejar y ahora acerco, con la superficie que ahora voy a señalar. Esas, para empezar, deben de ser coincidentes, y después ya nada más se toca las superficies cilíndricas para que sean concéntricas. Y con eso ya, cuando tuvimos en una de las clases una llamada, les había dicho que les convenía trabajar como un subensamble las dos patas con la unión pata, y ya con eso ya nada más lo mandan a llamar y se ahorran unos pasos al momento de estar ensamblando.
Ok, bueno, está este. No sé si tengan alguna otra duda o Yo, comentario. profe, Dime. en las soportes, en el chico y en el largo, me quedan acostados en vez de que me queden verticales. Es el único detalle que tengo. ¿En los cuales, perdón? En los soportes, el largo y el corto. ¿Estos de acá? Sí, profe. Ah, es que al momento de meterlo, depende de en qué planos yo los dibujé. Y ahí, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Déjame hacer transparente este de aquí. Está. Nada más le pongo transparencia. Y yo creo que a este soporte de acá para que también me deje ver. Y a esta tabla. Ok, entonces déjenme hacer más pequeño ahora acá. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Ya insertado, tú puedes, por ejemplo, tocar ahorita voy a señalar la parte de abajo, pero como es una pieza simétrica, no importa. Tú hubieras tenido que tocar este de aquí, más en relación de posición, más la base de la mesa, y entonces en automático te va a sacar, bueno, ahorita me va a sacar un error porque ya no los podría unir, pero al momento de que sean coincidentes, tú qué es lo que tienes que cambiar. En esta parte de acá dice alineación y relación de, y entonces seguramente si me hubiera hecho caso, porque ahorita ya está unido, se trataría de pasar, al menos para que ambas estuvieran en un mismo plano, pero como no queremos eso, lo que tienes que hacer es voltearlo. ¿Y cómo lo puedes voltear? Pues precisamente aquí, alineación inversa. Y entonces ya te deja ahí en el iconito, déjame hacer con la lupa. Hasta tienes la ayuda visual, porque por un lado, era lo que te digo, te deja ambas piezas de un mismo lado, de un plano, y en el otro, con respecto a un plano, una la deja de un lado y la otra del otro. Entonces, cuando tú le des esa condición a las dos superficies que yo acabo de señalar, en automático se rota la pieza y ya con eso ya no te queda acostada. Déjame aquí darle cancelar. Esa es una. Y la otra, todo depende. Por ejemplo, cuando nosotros estamos moviendo algún ejemplo, digo, alguna pieza, déjame insertar ahorita nada más algún... Ah, mira, aquí en mover componente, perdón. Es que se queda lo del zoom y no me deja ver. Allá. En mover componente, tú le puedes dar girar componente. Y ya cuando está activo ese, tú dándole clic y arrastrando, déjame insertar cualquier componente que sea para que te quede más claro. Y, por ejemplo, voy a meter precisamente el de soporte, ¿no? Le voy a poner aquí. Esto es lo que te estaba pasando a ti. Le voy a poner control 7 para tener esa vista. Y entonces, tú lo que podrías hacer es buscar la posición en la cual realmente te conviene rotar ese elemento. Por ejemplo, que fuera algo por el estilo. Entonces aquí le das girar componente y al dar clic y sostener, yo ya puedo empezar a rotar ese elemento. Entonces ahí veo que esta vista no me conviene. Tendría que ser más o menos de aquí. Y mira, ahí ya prácticamente lo dejé casi alineado. Entonces ya es más fácil que lo reconozca al momento de que yo meta, por ejemplo, alguna relación. Es decir, ya aquí ya le puedo poner, quiero en esta relación de posición, esta cara, más la parte inferior, por ejemplo. Déjame alejar para ver si sí se... Y ya está, ¿no? Entonces le doy a aceptar. Suponiendo que fuera este más esta cara para que estuvieran alineados, suponiendo, o que yo necesite manejar una distancia. Entonces ya dependiendo de esa distancia, déjame rotarlo para que se entienda mejor. Imagínate que no lo quiero completamente
alineado, es decir, que estas caras sean coincidentes, esta de aquí con esta de acá. Entonces yo ya le puedo ir diciendo, bueno, pues necesito una mayor distancia, etcétera, etcétera. Entonces así es como lo empiezas a acomodar. No sé si ya te queda más claro. Sí, profe, ya. Gracias. Ya me quedó más claro. Ok, voy a cancelar este y le voy a dar control Z para quitar este que yo acabo de ingresar. ¿Qué otra duda tienen? Ahí está. ¿No ninguna? No, profe, de mi parte no. Miren, entonces, este siguiente ejercicio, examinar carpetas. Déjenme ver en dónde lo guardé. Creo que es este, manivela bien la corredera. Sí. Con todo lo que hasta el momento han hecho, yo ya les podría dejar un ejercicio para que dibujen algunas piezas, las otras las obtengan también del toolbox y finalmente le den algún estudio de movimiento. Yo, por ejemplo, ¿qué utilicé de toolbox? Aquí tengo mi lista de materiales. Esa chumacera, por ejemplo, yo la dibujé, pero ya los que son un nombre que tienen, por ejemplo, así como este, AFBMA, esos son rodamientos. Los rodamientos están por acá. Déjenme ver en qué otra. Por aquí. Aquí se alcanza a ver un poquitito más, ¿no? Entonces yo tengo un rodamiento de este lado, otro del otro lado, porque decidí que fuera una chumacera gorda y acá tengo otro rodamiento, ¿no? Esos son los que para mí, en mi lista de materiales, son obtenidos de Toolbox. Tengo Bolt es tornillo, también utilizado por Toolbox. Nut es de tuerca, también utilizado de Toolbox, pero todo lo demás lo dibujé yo o lo diseñé. Entonces, después de que lo dibujé, ensamblé y ya utilicé herramientas de Toolbox, piezas de Toolbox, perdón, lo único que hice fue darle movimiento, ¿vale? Entonces, así de sencillito, se supone que todos ustedes ya tendrían la capacidad para poderlo realizar. ¿Les gustaría algo así o algo más complejo? A ver, Daniel Osoyo. Así, sí, profe. Bueno, no. A mí me parece que está bien esa pieza. A ver, Joan, ¿segura? ¿Tú qué opinas? Es que Joan nada más se conectó. Jaciel Peña, Aquí estamos, profe. ¿qué opinas? Pues la verdad ese ensamble sí se ve bastante complejo. Me sorprende mucho cómo están unidas todas las piezas, pero la verdad no estaría nada mal para poder empezar a practicar también. Es que, por ejemplo, déjenme quitar lo del estudio de movimiento. En realidad, por ejemplo, esta nada más es una tablita en L con perforaciones. Por ejemplo, de la chumacera sin contar los rodamientos. Nada más dibujan este perfil, lo extruyen, posteriormente nada más le recortan para que ya esté redondeado o utilizan la de redondeo. Y, por ejemplo, estos elementos, pues ya nada más utilizan en el croquis la herramienta de ranura recta. Posteriormente ya nada más les hacen estos cortes. Hacen un prisma rectangular acá
Y lo del motor también es un prisma rectangular redondeado en estas esquinas superiores. Ay, perdón. Y posteriormente ya nada más en la parte inferior yo le dibujé estas pequeñas salientes, extruí, le hacen esta otra pequeña extrusión, le redondean un poquitito las esquinas y ya quedó. Y todo lo demás lo jalan del toolbox. Ya nada más las tuercas, bueno, acá arriba se ve el tornillo y de acá abajo se ve la tuerca, ¿no? Entonces todo eso finalmente, miren, por ejemplo, ahí está la tuerca, ya es lo que van a ocupar. Y si ustedes quieren, le pueden dar pero tengo que iniciar el toolbox. Complementos, toolbox. Se tarda un poquitito. Y ya nada más decirle que, por ejemplo, editar componente en toolbox. Les va a consumir mucha memoria, pero inclusive le pueden poner el esquemático. Ahorita que quite la tuerca, se va a ver inclusive todas las crestas y valles que tiene el tornillo, pero eso se hace a través de Toolbox. Y ya lo otro es bien sencillo porque nada más al momento de ensamblar, le hice un corte al eje, lo cual permite el no deslizamiento, y el otro como si es un eslabón, tanto aquí como en esta otra parte. Entonces, ya no importa, no tienen que estar cortados. Puede estar completamente redondo y ya con eso y con las restricciones de ensamblaje, se puede estar recorriendo la corredera. Y ya. Les digo, está sencillo, pero está talachudo nada más. Lo hice en otra clase y de estarles, como era prácticamente de ceros con ese grupo, lo del programa de Solid, me llevé 3 horas en que me fueran siguiendo únicamente para que quedara todo así terminado con el estudio de movimiento. O sea, pero usted lo hizo paso por paso, ¿no? Sí, les fui mostrando, a ver, vamos a hacer esta barrita y la vamos a guardar con tal nombre. Esta barra y la guardamos con tal nombre. Y así. Y entonces de irme siguiendo los chavos y después decirles, vamos a jalar este tornillo con esta tuerca, lo vamos a configurar así y después ya nada más, como son todos del mismo tamaño, nada más lo acercamos, esa es la ventaja, ya el componente de Toolbox se acercan, como les había dicho, y prácticamente se lleva a cabo solito el ensamble, y ya con eso es más que suficiente, y entonces les digo, más o menos me tardé 3 horas de paso por paso, y les quedó. Por eso les decía que si quieren algo así de sencillo o algo más complejo. Sí, profe. Bueno, no sé si estaría bastante bien. Sí, profe, estaría bien. Ok, entonces lo único que voy a hacer es proporcionarle los planos en PDF para que hagan el modelado de las piezas. Y, por ejemplo, yo en mi estudio de movimiento le di, espérenme, ya no me acuerdo ni cuánto, editar operación. Eran muy pocas revoluciones, 20 RPMs, 20 revoluciones por minuto. Eso fue creo que al inicio, porque déjenme volverlo a revisar. Creo que le había dado, ajá, sí. Entonces, al principio eran nada más 10 revoluciones por minuto y ya después lo aumenté a 20, por eso se ve que gira más rápido justo hasta el final. Y le obtuve su lista de materiales aquí únicamente para poder explicar un tema, pero la lista de materiales se tendría que obtener en el plano. Ok, entonces quedamos en eso, ¿no? Luis Jusiel Cerón. Sí, profe. Ok. Víctor Jesús, ¿de acuerdo?
profe. Bueno, entonces, porfa, terminen el de mesa para que ya nada más tengan esta. Yo creo que esta va a ser la última asignación que les deje y hasta ahí lo dejamos todo. Ya nada más me tengo que aplicar con lo de las calificadas y ya. Entonces, profe, esta ya asignación sería va a la dejar última clase, por así decirlo. Podemos seguirnos conectando precisamente para ver dudas. Y ustedes me pueden compartir su pantalla y todo lo que dure la clase, así le podemos estar haciendo. Sale, profe, gracias. Pero sí necesito que hablen porque si no, no son escuchados. Bueno, se va a acabar los 40 minutos, entonces, si no queda dudas, yo ya nada más le subo esa asignación. ¿Sale? Para el proyecto de la mesa se supone que es en equipo, ¿no? Igual se va a seguir entregando como nuestros demás trabajos. Exacto. Vale. Bueno, que tengan buen día. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe, Gracias, excelente profe, día. hasta luego. Gracias. Sí. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, profe. profesor. Hasta luego.